Buenas tardes, soy Julián Boudreau, investigadora en estudios urbanos. ¿La globalización es igual a la urbanización? Es una pregunta abierta. Para empezar, vamos a revisar porque estoy segura que conocen lo que es la globalización, pero solo para apuntar aquí algunos elementos de definición. Entonces, la globalización en grandes rasgos es el movimiento intensificado de objetos, personas, ideas a escala mundial. Un movimiento que se desarrolla con el apoyo de un desarrollo económico y tecnológico importante. En términos económicos, significa la valorización de ciertos sectores de la economía, como el sector creativo, el sector de conocimientos, más allá de otros sectores como el sector manufacturero. Y también es una economía que se basa en el extractivismo de los recursos naturales a través del mundo. Ahora, en términos de urbanización, hay varias teorías desde los 90 que están articulando, explorando la relación entre globalización y urbanización. La más conocida, la más antigua de los 90 es la teoría de las ciudades globales desarrollada por Saskia Sassen. Pero también hay los trabajos de autores como Neil Brenner, por ejemplo, que exploran cómo la globalización está afectando la organización del mundo en estados-naciones y en ese caso cómo provoca el reescalamiento de los niveles de gobierno para dar más peso al nivel urbano, municipal. Y también hay las teorías que se inspiran de los trabajos de la Escuela de Chicago, en donde están viendo cómo los modos de vida urbana, el ser urbano, se está volviendo la referencia cultural hegemónica dominante a nivel mundial. Otro elemento importante de la globalización y también de la urbanización es la formación de redes a nivel urbano, de redes globales también. La teoría de las ciudades globales se basa en una conceptualización de la red que es muy centralizada en estos nodos, ¿no? Que son las grandes ciudades globales como Nueva York, Tokio, París, Londres, etc., ¿no? Pero hay también otras teorías que contestan esa visión muy centralizada de la red global y que, apuestan por estudiar todas las ciudades, como por ejemplo la teoría de las ciudades ordinarias desarrollada por Jennifer Robinson. Bueno, en este caso lo que se provoca es una red, más descentralizada, con más puntos. Los puntos son las ciudades, ¿no? Y bueno, también a nivel teórico hay los trabajos que son más y más populares, los trabajos de Bruno Latour, la teoría del actor red. En ese caso, la red de la cual están hablando es una red mucho más horizontal, mucho menos jerarquizada, es una red que tiene más la forma de un rizoma. Ahora les voy a proyectar un video que fue preparado por el Urban Theory Lab de la Universidad de Harvard, por el equipo de Neil Brenner y sus estudiantes. Y realmente lo que están proponiendo es una visualización muy interesante de las diferentes teorías que articulen la globalización con la urbanización. Entonces, lo que están diciendo aquí es que la visualización la más conocida de la urbanización es esa visión que se ve con base en la iluminación, ¿no?, de las ciudades que vemos desde el espacio. Entonces, este mapa de iluminación que sugiere que el mundo urbano son estos puntos, esta concentración de población y de tecnología en estas ciudades.
esta es la visualización de la teoría de las ciudades globales, de las redes de ciudades globales más bien, ¿no? Entonces es una teoría en donde vemos justo la jerarquía según el tamaño de los puntos, ¿no? De estos nodos que dirigen toda la actividad económica, cultural, política a nivel mundial. Este es una visualización con base a estos picos, digamos. Estos picos representan la concentración de actividad económica y tecnológica en las ciudades. Entonces, son picos que se visualizan con base al Producto Interior Bruto de cada país y de cada ciudad en particular. Y así vemos realmente la distribución desigual de esta actividad económica. Aquí vemos la representación del mundo urbano global difundida por la ONU. Es una visión que se basa en los datos demográficos, digamos, lo que se utiliza aquí para medir la urbanización es la población urbana. Esta es la representación del mundo urbano global que se llama Ecumenópolis y aquí es una representación más geográfica basada en la expansión en el espacio de las poblaciones, en particular en las costas, en donde justo hay rutas de transportación que apoyan las interconexiones mundiales. Aquí vemos la representación visual de la teoría de la urbanización planetaria. Voy a regresar a esto en un momento, pero es esa idea que la urbanización no se puede representar solamente como nodos, como picos o como costas, pero que la urbanización está en todo el planeta realmente y ven allí como flotando estos puntitos que representan los satélites en la atmósfera. Entonces vemos también las conexiones a través de esas líneas, ¿no? Las rutas de transportación, las rutas de intercambio económico y vemos también la población y la densidad, digamos, de la población y del desarrollo tecnológico. Entonces, esas diferentes, digamos, visualizaciones de la articulación entre urbanización y globalización es muestra la diversidad de teorías que buscan entender esa articulación. Voy a pasar un poco de tiempo sobre la teoría de la urbanización planetaria porque es la más dominante ahora, la más discutida, la más criticada también. Fue una teoría, digamos, desarrollada por dos investigadores en particular y sus equipos, Neil Brenner de la Universidad de Harvard y ahora la Universidad de Chicago y Christian Smith de la Universidad de Zúrich. Y bueno, los dos autores publicaron un número de artículos y de libros sobre esta teoría, digamos, de la urbanización planetaria, pero en grandes rasgos lo que están diciendo es que no hay una fuera a lo urbano, que todo es urbano. Lo que ven aquí, la imagen, es la representación cartográfica que hacen de su proyecto de investigación que se llama Territorios Extremos, que ven aquí como
con el contorno negro, estos territorios extremos que son el Ártico, las Himalayas, la Amazonia, la atmósfera, el desierto Gobi, el desierto de Sahara, la Siberia y el Océano Pacífico. Uno pensaría que estos son los afueras, digamos, de lo urbano, que no son territorios urbanizados, pero nos dicen que a través de las prácticas globales de extractivismo, de conectividad y de acción política, por ejemplo, la defensa de la Amazonia, realmente son territorios urbanizados en el sentido de que son conectados completamente con el resto del mundo urbano. Lo que es muy importante en esta teoría es que ellos ven las ciudades como a la vez una concentración de recursos de población, de desarrollo, etcétera, pero también la extensión a través de todas esas líneas que ven ahí, que son las redes, digamos, de intercambio. Entonces, para ellos lo urbano es mucho más que los asentamientos urbanos, es mucho más que un lugar. Lo urbano es un proceso, por eso hablan de urbanización planetaria. Y entonces, para ellos la urbanización no se puede distinguir, no se basa en la distinción entre lo urbano y lo rural o lo no urbano. Por eso pueden decir teóricamente que todo el planeta es urbanizado. Entonces, ahora, ellos basan su trabajo empírico y teórico en los trabajos de Henri Lefebvre, especialmente sus trabajos en su libro publicado en 1970, llamado La Revolución Urbana. Y en este libro, Lefebvre es un libro que se publicó un poco antes de la producción del espacio y es un libro que entonces se escribió durante las revueltas urbanas estudiantiles de 68 en París. Y para Lefebvre, 68 es el punto cero de la revolución urbana. Bueno, no voy a describir toda la teoría de Lefebvre, pero lo más importante es que es una propuesta para repensar el marxismo en el contexto de París. Pero lo que es importante para Lefebvre es que está haciendo, justo siguiendo el marxismo, una historia, una línea del tiempo de los modos de producción económica, y estos modos de producción económica producen ciertas formas y funciones urbanas. Por ejemplo, en el modo de producción agrario tenemos una división muy marcada entre la producción económica y lo político, y la ciudad es el lugar de lo político, digamos, y la producción económica se produce en los campos, en el mundo. Entonces, este es un modo de producción económica que produce esa división marcada entre lo urbano y lo rural. Después viene el modo de producción feudal, en donde todo el poder está en las manos de la aristocracia de la tierra, y entonces las ciudades se vuelven mucho menos importantes en esta época, pero retoman mucha importancia en el modo de producción mercantil, en donde finalmente justo las ciudades-estado, las ciudades mercantiles toman mucha fuerza, y eso se formaliza, se materializa con el mercado como en la plaza central de la ciudad. Y el mercado entonces está en este momento unificando la ciudad como asentamiento urbano con el mundo rural, ¿no? A través de justo esa plaza del mercado en el centro de las ciudades. Viene después el modo de producción industrial, que se desarrolla durante muchas décadas, y en este modo de producción las ciudades pierden en importancia
y ganan en importancia los suburbios, la suburbanización, en donde porque ahí se instalan, digamos, las manufacturas, ¿no? Y entonces, en este mundo suburbano del modo de producción industrial, la referencia política de la gente es la nación, es justamente el mundo unificado del Estado-Nación a través de estos asentamientos periféricos suburbanos, ¿no? Viene después el punto cero, que es 68, en donde las revueltas estudiantiles para Lefebvre marcan un cambio importante de la acción política, porque se sale de la lucha entre capital y proletariat y hay más demandas que tienen que ver con lo que después Castells va a llamar las luchas para el consumo colectivo, es decir, los servicios urbanos, ¿no? Y entramos, a partir de ese momento, nos dice Lefebvre, en el mundo de producción urbano, y aquí el mundo de producción urbano anuncia Lefebvre significa una ciudad planetaria, y es de ahí donde viene la inspiración de los trabajos de Schmitt y Brenner. Ahora, para concluir, esta teoría de la urbanización planetaria no viene sin críticas. Hay dos críticas mayores, más importantes, digamos, a esta teoría. La primera tiene que ver con el problema de la medición. Digamos, aquí vemos la imagen de la ONU, ¿no? del mundo urbano, donde vemos, como había dicho, una calculación, digamos, del mundo urbano a partir de la demografía, a partir de la población urbana, a partir también a veces de justo el Producto Interior, el PIB, ¿no? La producción económica de estas ciudades, a través también de la geografía, en el sentido de la extensión, digamos, del tejido urbano, que se puede medir a través, por ejemplo, de imágenes satelitales o estas, digamos, instrumentos de georreferenciación. Pero este mapa, que fue bien conocido cuando ONU Habitat declaró que el mundo urbano será más de el mundo sería más de la mitad urbanizado a partir de 2025, bueno, esa es la imagen que circuló. Pero hay un problema de medición aquí, nos dicen muchos autores. Por ejemplo, las estadísticas de lo que es rural y lo que es urbano no son constantes entre los países, pero también hay un problema de quién medimos como población urbana. ¿Son los que residen en las ciudades o contamos también con los que vienen a trabajar en las ciudades? Entonces, el elemento de la temporalidad también es muy importante aquí. Estamos midiendo la urbanización de día o de noche, ¿no? Entonces, hay varios problemas para decir si sí o no el mundo está más de 50% urbanizado. Entonces, lo que nos están diciendo Schmitt y Brenner en su teoría de la urbanización planetaria es que justamente no es importante si hay más gente viviendo en ciudades o no. Lo que es más importante son las transformaciones económico-políticas y culturales que vienen con los procesos de urbanización. Pero la segunda crítica también viene mucho de los autores que se mueven en los círculos queers o postcoloniales, y nos dicen básicamente que la teoría de la urbanización planetaria es demasiado general y que no puede explicar todo, y justamente estas teorías, bueno, traen epistemologías más que tienen que ver con la diferencia, la particularidad, lo distinto, ¿no? Entonces, teorías generales como la de la urbanización planetaria no les conviene.
Voy a parar aquí para este primer video y en el próximo video veremos ejemplos de materialización, digamos, de esa globalización, urbanización en la Ciudad de México.